Now, Lord, we ask you to bless thy word into our hearts. Señor, ahora pedimos que tú bendigas tu palabra en nuestro Speak corazón. to us. Háblanos. And continue to work in our Y lives. continúa obrando en nuestras vidas. And again, we thank you for this convention, Lord. Una vez más te damos gracias por esta convención, We Señor. know you're going to come in these days. Sabemos que tú has venido en estos días And you're going to do things that we have not y experienced. tú harás cosas que nosotros aún no hemos experimentado. Because your coming is so very, very soon. Porque tu venida está muy, muy cerca. Come in these days with all of your power, Lord. Ven en estos días con todo tu poder, Señor, And change our lives, y Lord. cambia nuestras Now vidas. bless thy word into our hearts. Señor, bendice tu palabra en nuestro corazón. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús And all oramos. the people said, Y todo el pueblo dice, Amen. We may be amén. seated. Puede sentarse. Hallelujah. Praise be to God. God is good, Dios es bueno and all the time, y todo el tiempo, praise be to God. alabado sea Dios. For those who have not met me yet, Aquellos que aún no me conocen, they call me Pastor Idleway. ellos me llaman Pastor Idleway. Don't ask me where I got that name from, No me pregunten de dónde recibí mi nombre, but my mother named me. pero fue mi madre quien me hizo And it's a German name. y es un nombre alemán. My middle name is an American name. Y mi nombre intermedio, mi nombre intermedio es un nombre americano, Which is Junior. el cual es Junior. My last name is a Korean name, Y mi apellido es un apellido coreano, which is Lee. el cual es Lee. So I'm all mixed up. Entonces soy una mezcla. Hallelujah. Aleluya. Praise be to God. Alabado sea Dios. But they call me, most places they call me Pastor Idleway, La mayoría de las personas me llaman Pastor Idleway, but in DR they call me Pastor Lee. pero en la República Dominicana me llaman Pastor Lee. And I'm happy to be here again. Y estoy feliz de estar aquí una vez más. I came here some years ago with Pastor Michael Thomas. Vine aquí unos años atrás cuando estaba aquí el pastor Michael And Thomas. some of you probably remember. Algunos de ustedes le podrán recordar. Praise be to God. Alabado sea Dios. And tonight we want to turn to the Gospel of Luke. Y en esta noche queremos mirar en el Evangelio de Lucas And we want to read a y verse. queremos leer un verso. Luke chapter 10. En Lucas capítulo 10. And someone can read for us, please. ¿Alguien puede leer por nosotros, por favor? Oh, by the way, we have another young person with us from DR. También tenemos un joven que nos acompaña esta noche desde la República His Dominicana. name is Brother Samuel. Is he here? Y el nombre del joven es el hermano This is Samuel. his first time here. Es la primera vez You can stand. que él nos visita, así que se va a poner de pie el Amén. hermano Samuel que nos visita desde la República Aleluya. Dominicana. Hallelujah. Praise be to God. Alabado sea Dios. Luke chapter 10, Viendo en Lucas capítulo 10, verse 19. verso 19. We can read that. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Praise be to God. Alabado sea Dios. Jesus says here, Aquí dice Jesús: behold, I give unto you power. He aquí que os doy poder. And I was praying and asking the Lord Yo estaba orando y pidiéndole al Señor what to share from the very first night. lo que debía de compartir esta primera noche. And this is when we were in the convention there in the U.S. Y esto es cuando estábamos en la convención de los Estados Unidos, was just finished, and we had a really glorious time. la cual acaba de terminar y tuvimos allí un tiempo glorioso. And we thank God for all you all that prayed for the convention also. Y damos gracias a Dios por todos ustedes que oraron por la convención And también. as I was there and praying for these meetings, Y cuando estaba allá orando por los servicios de I acá, just felt the Lord say, power. sentí que el Señor me dijo poder, And I said, power, poder, you know, power. poder. Then I heard someone recently
mention about the power of God. Y después escuché a alguien hablar o mencionar acerca del poder de Dios. Then I said, let me call brother Cesar and find out what is the theme verse for this convention. Entonces me dije, voy a llamar al hermano César y preguntarle cuál es el tema o el verso de esta convención. And I couldn't believe what he told me. Y no podía creer lo que él me dijo. He told me the theme verse is from Psalms. Él me dijo que el verso de esta convención viene de los Psalms Salmos, 110, Salmo and he 110, quoted the verse 3. y él citó el verso 3, That my people will be made willing in the day of their power. para que mi pueblo esté dispuesto en el día de mi poder. Then he mentioned a few other verses about power. Y mencionó otros versos acerca del And poder. those were the same verses the Lord was giving. Y así otros versos que el Señor me estaba dando. And brother also mentioned as he was leading the meeting about power. Y así como el hermano mencionó también durante el servicio acerca del poder. I believe God wants to visit us with Holy Ghost power. Así que yo creo que el Señor quiere visitarnos a nosotros con el poder del Espíritu Santo. As we're going to see in a moment on the day of Pentecost, Así como podemos ver en un momento lo que sucedió en el día de Pentecostés, when the power of the Holy Ghost fell in that upper room. cuando el poder del Espíritu Santo cayó sobre el aposento alto. Praise be to God. Alabado sea Dios. But here I want us to understand. Pero aquí quiero que nosotros podamos He entender. says, behold, I give unto you power. Él dice aquí, he aquí que yo quiero darles a ustedes poder. So God has given us the power. Lo que quiere decir es que Dios nos ha dado a nosotros el poder. And we all know that when we receive the baptism of the Holy Spirit, Y nosotros sabemos que cuando recibimos el bautizo del Espíritu the Santo, Bible says that after the Holy Ghost comes upon us, we shall receive power. la palabra de Dios nos dice que cuando recibamos el bautizo del Espíritu Santo, nosotros recibiremos poder. Praise be to God. Alabado sea Dios. And that is not only just to preach the gospel, Y esto no es solamente para que podamos predicar el but that is to Evangelio, help us to live an overcoming life sino también para que nos ayude a vivir una vida and come vencedora, against all the things that come against us. para poder batallar contra todas aquellas cosas que vienen contra nosotros. And that's my focus tonight. Y ese es mi enfoque esta noche, That God is going to renew the power of God que Dios va a renovar el poder de Dios in our lives. en nuestra vida, That all these things that come against us que todas estas cosas que vienen contra in nosotros, this convention, en esta God is convención, going to give us a new power. Dios nos va a dar a nosotros un nuevo poder. And that power Y ese is poder going to strengthen us. nos va a And fortalecer we're going to be able to face those things y vamos a poder enfrentar esas cosas. that's coming against all of us. Y eso nos afecta a todos nosotros. Which I'm going to mention a few of them in a moment. Voy a mencionar algunas de esas cosas en But un momento, I want us to get an understanding pero quiero que todos recibamos un of the entendimiento power of God. del poder de Dios. Praise be to God. Alabado sea Dios. The power of God is awesome. El poder de Dios es maravilloso. I remember Yo recuerdo when the power of God first fell on me. cuando el poder de Dios primeramente cayó sobre mí. I wasn't saved, Yo no era salvo, but I was in a prayer meeting pero yo estaba en un servicio de oración in this church. en esta I got iglesia. saved in this church. Yo fui salvo en esta iglesia. I'm not going to share the testimony now, but maybe later. No voy a compartir mi testimonio ahora, pero tal vez después. But just to show you how the power of God Pero para mostrarles a ustedes acerca del poder de Dios, came upon me. cómo el poder de Dios vino sobre mí, And the way I came to this church, y la manera, la forma en que yo vine a esta iglesia. I came through a invitation. Yo vine a esta iglesia por medio de una invitación. And it was actually 4 invitations. Y la realidad es que fueron 4 invitaciones. I wasn't a Christian, Yo no era and cristiano, I didn't want to go to church. tampoco quería ir a la iglesia. And I was living out in the world. Yo estaba viviendo en el mundo. But to make a long story short, Pero para hacer esta historia larga corta and to get to the point, y para llegar al punto, my second visit here, en la segunda visita aquí, that's when I got saved. fue en mi segunda visita a esta And I iglesia. got Esta iglesia fue cuando fui saved salvo. under the power of God. Y fui salvo cuando el poder de Dios. And we were having a prayer meeting. Estábamos en ese culto teniendo un servicio de oración. And as we were praying, Y mientras que estábamos orando, some of you might know
one of my elders who's gone to be with the Lord. Tal vez ustedes conocieron a uno de los siervos que ya se fueron con el Señor. Her name is Sister Alice. Esta sierva era el nombre de ella, la hermana And in Alice. those days, we had a small group there in Washington, D.C. Y en esos días teníamos un grupo pequeño en Washington, D.C. And I went to the prayer meeting, Y yo fui a ese culto de oración. and Sister Alice was leading the prayers. Y la hermana Alice, la ministra, estaba guiando And I la was just oración. sitting there, and I was watching everybody Y yo estaba ahí sentado nada más viéndolos a todos, because I wasn't saved, porque yo no era salvo, and I didn't know how to pray. ni tampoco sabía cómo So I orar. was just watching everybody. Así que yo lo que hacía And era they were mirar a todos los praying and demás. praying and praying and Y praying. todos los demás estaban orando, llorando, llorando. I was just watching Pero yo everybody. solamente los observaba. Then, all of a sudden, Y de repente, and this was after the meeting was going on for like maybe almost 2 hours. y esto era cuando el culto duró más de 2 horas. And I was getting tired of just sitting there, Y yo me estaba cansando de estar ahí sentado y sentado, listening to people praying escuchando a la and gente being orar, filled with power. siendo llenos ellos de poder. So I said, let me say a prayer. Entonces pensé, bueno, voy a orar. The thought came into me Vino ese pensamiento a mí to say a prayer. de decir una oración. And in America, Y en los Estados Unidos, in those days, the traditional prayer was en aquellos días la oración tradicional that we era all learned from a child, que desde niño se aprendía, and that's the only thing I knew. y esa era la única oración que yo Now lay me sabía. down to sleep. Now lay me down to sleep. Entonces la oración decía, ahora que me acuesto a dormir, If I should die before I wake, y si despierto, and I prayed that prayer. y entonces oré esa corta oración de niño, That was it. y eso fue todo. And then, remember 2 hours? Y después, acuérdese, el culto había durado 2 horas. Sister Alice started singing, Ahora la hermana Alice, la ministra, empezó a cantar, in the name of Jesus. en el nombre de Jesús We have the victory. tenemos la victoria. In the name of Jesus. En el nombre de we Jesús. will tell what Vamos God a decir, has vamos a done. contar las cosas que el Señor ha hecho. And I was sitting there, Y yo estaba ahí sentado, and then I was, kind of getting a little bit into the song. y entonces me empecé a meter en el cántico, And all of a sudden, y de repente I started moving my feet. empecé a mover mi pie, And then they kept singing, we will tell what God has y done. ellos cantaron, les contaremos lo que Dios ha hecho. And when they continued to sing, Y cuando continuaron cantando, I began to close my eyes. yo empecé a cerrar mis ojos, And when I closed my y eyes, cuando cerré mis they ojos, continued. ellos continuaron And I said, cantando, in the name of Jesus, cantaban en el nombre we de have Jesús, the victory. tenemos la victoria. And when I closed my Y eyes, cerré mis the ojos, power of God, el poder the de Holy Dios, Ghost, el Espíritu fell Santo on me. cayó And sobre that mí. night, Y esa I noche stood up on my yo me feet. puse sobre mis I pies raised my y levanté hands, mis and manos, the joy of y el gozo de la salvation, the salvación, joy of salvation, el gozo de la fell on salvación me, cayó sobre mí. and I became Y a yo child of vine a God ser un hijo by de the Dios power of God. por el poder de Power, Dios. Poder, power, power, poder, power. poder. Can we praise God? Alabemos a Dios, aleluya. Praise be to God. Alabado sea Dios. Praise the Lord. Alabe al Señor. Hallelujah. Aleluya. Oh, we're going to have a wonderful convention. Vamos a tener Hallelujah. una convención Woo! maravillosa. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Something's going to happen. Algo va a suceder. something Yo is gonna les happen. digo, algo va a Praise be to suceder. God. Alabado sea Dios. Let me get back to the message. Ahora volvamos al mensaje. Then that night, the joy of salvation came on me. Esa noche el gozo de la salvación vino sobre mí. The power of God. El poder de Dios. I was just anointed. Yo recibí la unción. I was so happy. Yo estaba tan feliz. Listen, Escúcheme. I couldn't wait to get to the next meeting. Yo no esperaba llegar al segundo And I was there servicio. Sunday morning, Yo estaba ahí el domingo. Wednesday night, Llegué también el miércoles Saturday night. y el sábado. and I worked far away from the faith home. Yo trabajaba muy lejos del hogar de fe. And I would come home, Y llegaba a mi casa, change. me cambiaba Guess where I went? y adivine dónde iba. The faith home. Al hogar de fe. That was Monday. Eso era el lunes. Tuesday, Martes. came home from work, Regresaba de trabajar, changed. me cambiaba Guess where I went? y adivine dónde iba. The faith home. Al hogar de fe.
Wednesday, of course, the Bible study. Y el miércoles, por supuesto, al estudio Faith bíblico, home. al hogar de fe. Thursday, El jueves, the same thing. lo Faith home. mismo, al hogar de fe. Friday, El viernes, faith home. hogar de fe. Saturday and Sunday, Sábado y domingo, faith home. hogar de fe. Listen, Y escúcheme, one day I went to the faith home un día yo fui al hogar de fe and I never went home. y nunca regresé a mi casa. Hallelujah. Aleluya. The house of God became my house. La casa de Dios Can we vino a praise ser mi casa. God? Podemos entonces alabar a Dios. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Praise be to God. Alabado sea Dios. Aleluya. Aleluya. I tell you, the greatest joy is serving Jesus. Yo le digo que el más grande gozo es servir a Jesús. And that year I got saved in February. Y ese año yo fui salvo en el mes de febrero. And God brought me into the house of God 6 months later. Y Dios me trajo a la casa de Dios 6 meses I después. wasn't even a Christian 1 year. Yo ni siquiera había sido cristiano por un And año. God said, Y Dios dijo, you tú and you y tú, come ven and follow me. y sígueme. Hallelujah. Aleluya. Praise be to God. Alabado sea Dios. The greatest joy is serving Jesus. El más grande gozo es servir a Jesús. And I won't tell you all the stories because we'd be here all night. Y si yo les contara a ustedes toda la historia, estaríamos aquí toda la noche. But I tell you, the power of God will change our lives. Pero yo le digo que el poder de Dios va a cambiar nuestras vidas. The power of God will cause us to do the will of God. El poder de Dios hace que nosotros hagamos la voluntad His de people will Dios. be made willing in the day of His power. Dice, tu pueblo estará dispuesto en el día de tu poder. And maybe there's things God been speaking to you, Y tal vez esta palabra ya le empezó a hablar a usted. and you have not really been willing Y usted tal vez no ha estado dispuesto to do the will of God. de hacer la voluntad de But Dios. remember, he or she that does the will of God Pero recuérdese que aquel que hace la voluntad de Dios, shall abide forever. ese permanecerá para siempre. And when that power comes upon you, Y cuando ese poder viene sobre usted, you're going to be like Samuel. usted va a ser como Samuel. Lord, hear my. Señor, heme aquí. Speak, Lord. Habla, Señor. Thy servant hears. Tu siervo te Aleluya. escucha. Praise be to Aleluya. God. Alabado Aleluya. sea Dios. Aleluya. And we're going to see how that power Y vamos a ver cómo ese poder that's going to tread upon all of our enemies. es con ese poder que podemos pisotear todos nuestros enemigos. And this verse here Y este verso aquí is a very powerful verse. es un verso muy poderoso. Praise be to God. Alabado sea Dios. And the Lord says again, Y dice una vez más, the Lord says, el verso dice, behold, I give unto you power he aquí yo os doy poder o to potestad tread upon serpents. de hollar o pisotear serpientes. And notice, Y note algo. all the power of the enemy. Y dice, y sobre todo poder o fuerza del enemigo. So whatever enemy that you and I may be facing, Y cualquiera sea el enemigo que usted y yo estemos enfrentando, God says He's giving you that power Dios dice que Él le dará a usted ese poder to tread upon that para enemy. que pisotee a ese enemigo. And it may be an enemy of sickness, Y tal vez sea el enemigo de la enfermedad, which we're going to get to in a moment, lo cual vamos a hablar en un momento. or enemy of depression, O tal vez sea el enemigo de depresión. which is a lot. And there's a lot of depression. Hay mucha depresión. Listen, Escúcheme, especially in the church. especialmente dentro de la It iglesia. ought not be. Y eso no debe de ser Because who así. the Son sets free, Porque aquel que el Hijo libra he is free indeed. es ciertamente libre. Praise be to God. Alabado sea Dios. And it says he will give us power Él dice aquí que Él nos dará poder over the enemy, sobre nuestros enemigos and nothing shall hurt us. y nada nos dañará. Praise be to God. Alabado sea Dios. In this En convention, esta convención this is what we need. es lo que necesitamos. We need to be renewed Necesitamos ser renovados in the power of en God. el poder de Dios. Like that night when I was there in the prayer En meeting, esa noche cuando yo estaba en ese culto de and oración the power of God came y upon el me. poder de Dios vino sobre mí. Praise be to God. Alabado We sea need Dios. that power. Necesitamos ese poder. And when God gives you a new anointing, Y cuando Dios le da a usted una nueva unción, power, un nuevo poder, you're going to come with so much power, usted vendrá con tanto and poder you're going to tread upon all of your que enemies. usted va a pisotear todos sus enemigos. Can someone say praise the ¿Puede Lord? alguien alabar a Dios? Hallelujah! Praise the Aleluya. Lord! Alaba al Hallelujah! Señor. Aleluya. Hallelujah! Praise be to God! Hallelujah!
Praise be to God. Alabado sea Hallelujah. el Señor, aleluya. Hallelujah. Praise be to God. Alabado sea Dios. Now, okay, look here in Acts chapter 16. Miramos ahora en Hechos 16. We're going to look at a few examples of the power of God. Vamos a mirar algunos ejemplos del poder de Dios. And when you and I get a revelation of God's power, Usted y yo, cuando recibimos una revelación del poder de Dios, we're not going to be able to stand. no vamos a poder estar de pie, Oh, the power of God is awesome. porque el poder de Dios es maravilloso. Praise be to God. Alabado sea Dios. Acts chapter 16. Hechos 16. And this is about, we all know these stories, Nosotros conocemos estas but it's historias, good to refresh ourselves. pero es bueno repasarlas. Praise be to God. Alabado sea Dios. This is about Paul and Silas Esto es acerca de Pablo y Silas, when they was in that prison. cuando ellos estaban en esa prisión. Read verse 25. Leamos verso 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Gloria a Dios. Glory be to God. When Paul and Silas, Cuando Pablo y Silas, they were in that prison, ellos estaban en esa prisión and it was around midnight, y era medianoche, what did they do? ¿qué estaban haciendo They ellos? began to pray, Empezaron a orar and they began to sing praises to y God. cantaban alabanzas a Dios. What's the point? ¿Cuál es el punto? When you and I, Cuando usted y when we yo, feel we're in that prison, cuando usted y yo sentimos que estamos en esa that prisión, problem is pressing down on you. ese problema está poniendo presión sobre usted You don't know what to y do. usted no sabe qué hacer. Don't fall down. No caiga usted. Get up. Levántese. The Bible says if we faint in the day of adversity, La Biblia nos dice que si nosotros desmayamos en el día de la adversidad, then our strength is small. entonces nuestra fuerza es pequeña. We got to be strong. Tenemos que ser fuertes. When the Holy Ghost comes upon you, Cuando el poder del Espíritu Santo viene sobre you shall usted, receive power. cuando el Espíritu Santo venga sobre usted, usted recibirá poder. And we have that power. Y nosotros tenemos ese But in poder. this convention, Y en esta convención, God wants to give us double power, Dios quiere darnos un doble poder, triple power. triple poder. Aleluya. Aleluya. Are you ready? ¿Está listo? Are you ready? ¿Está usted listo? It's coming. Porque viene. It's coming. Porque viene. Aleluya. Aleluya. I'm going to come back to this, but let me tell you what happened. Voy a regresar a esto, pero antes quiero decirle qué sucedió. Last year we were in Papua New Guinea, El año pasado estábamos en la Papúa Nueva Guinea and we had a Holy Ghost time. y tuvimos un tiempo con el Espíritu Santo. And the power of God came down, Y el poder de Dios descendió and people were at the altar, y la gente estaba en el altar. and I was going like, what? Be careful. Y yo estaba tomando cuidado de ellos, They were falling all over one porque ellos another. estaban cayendo por todos What lados. to do? ¿Y qué podíamos hacer? But here's my point. Pero este es mi Now, punto. I didn't see this No vi esto until after, hasta después. and they came and got me. Y vinieron y me agarraron Pastor, y me decían, pastor, 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 pastor. pastor, pastor, One brother. un hermano. Now there is open, is have a roof, but the sides are open. Allá el templo, el santuario tiene techo, pero todo es abierto, los lados son And abiertos. as we were praising God and getting filled, Y mientras estábamos alabando a Dios y siendo llenos, the power of God came. el poder de Dios vino, Now I didn't see it until afterwards, pero yo no lo vi hasta 'cause después, I didn't know what was going on up porque here yo no inside. sabía lo que estaba pasando. And this one young man, Y este joven, he got filled. él fue He was lleno, getting filled with the power. lleno del It poder, was Holy Ghost power. del poder del Espíritu And the Santo. Holy Ghost, Y el Espíritu it went Santo boom. lo It hit him, lo golpeó. and the boy went Y el joven salió boom disparado y outside on the grass, cayó afuera en la grama. and he couldn't get up. Y él no se podía levantar Under the power of God, por el poder de Dios. and I didn't know what was going on. Yo no sabía lo que estaba sucediendo. Finally came and said, Pastor, Pastor, come. Pero vino alguien y me dijo, pastor, pastor, Look venga. at this young man. Mira este joven. He's under the power of God. Está bajo el poder de Dios. And they said, Pastor, Y me dijo, pastor, his mom is not a Christian. su mamá no es cristiana. And they try to wake him up.
y trataron de See, despertarlo. when the power of God comes upon you, Cuando el poder de Dios viene sobre usted, you're going to be turned into another woman. usted se va a convertir en otra persona, Another en man. otra mujer, en otro hombre. So that boy, I went out Así que ese joven fui a and I was trying verlo to wake up. y estaba tratando de despertarlo Let's get up. Can you get him up? y le decía, podemos So levantarlo. someone came in. They got some water, Y entonces alguien vino con agua and he was laying there y él estaba allí tirado under the power of God. bajo el poder de Dios. Then they took the water. Entonces tomaron el agua, se la tiraron encima Then y reaccionó. we tried to help him up Después tratamos de levantarlo under the power of God. y él estaba bajo el poder de Dios. Then we sat him in the chair, Lo sentamos en una silla and then he sat in the chair. y mientras que él estaba sentado en esa After a silla, few minutes, después de unos cuantos minutos, he stood up, se puso de pie another man. y era otro hombre. Hallelujah! Aleluya. He was changed by the power of Él fue God. cambiado por el poder de Dios. And that's going to happen to you too. Y eso le va a suceder a usted Are you también. ready? ¿Está listo? Are you ready? ¿Está listo? Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Can I tell you just one more story real quick? Puedo decirle una historia rápidamente. This was in Philadelphia. Esto sucedió en And to Filadelfia. get to the point, Y para llegar al punto, we were praying for people to receive the Holy Spirit. estábamos orando para que las personas recibieran el Espíritu And this Santo. one real tall brother, Y estaba este hermano muy alto. he received the Holy Ghost. Recibió el Espíritu Santo. power. Con poder. Power. Con I poder. tell you, the power of God is real. Y yo le digo que el poder de Dios es real. And when he received, Y cuando él recibió, he just went out. él cayó. So we went on with the meeting. Entonces nosotros continuamos con el And culto. the time went on, Y el tiempo pasó, and he pasó. was still out under the power of God. Y él estaba bajo el poder de Dios. So they came and got us. Entonces vinieron y and nos said, llamaron "Pastor, he's not waking y up." dijeron, pastor, él nos está despertando. So I looked, Entonces lo miré he was breathing. y él estaba respirando. So he was okay. Estaba bien. And so we said, "Don't worry, he'll be okay." Y les dije, no se preocupen, So él va a we went estar on with the bien. meeting. Entonces continuamos con el culto. By this time, the meeting was coming to an end. Y ahora ya el culto estaba terminando. 11 o'clock p.m. 11 de la noche. And he was still under the power. Y él aún estaba bajo el poder. And we was trying to get him up. Y estábamos tratando de levantarlo, de despertarlo. He couldn't wake up. Pero él no podía despertar. Under the power of the Holy Ghost. Estaba bajo el poder del Espíritu Santo. So his mom and dad was ready to go home. It's late. Entonces su papá y su mamá estaban listos para irse a casa porque ya era tarde. So, okay, let's take him to the car. Entonces dijeron, bueno, vamos a llevarlo So al I carro. don't remember how many brothers it was. No sé cuántos hermanos estaban allí. They picked him up. Lo levantaron, They put him in the car. lo pusieron al carro He'll be all right. Call us when you get home. y dijeron, bueno, él va a estar bien, llámanos cuando So lleguen a casa. when he got home, they had to take him out of the Y car. cuando llegaron a casa tuvieron que sacarlo And del they put him carro. in his bed. Lo pusieron en su cama And he was still out y él aún estaba under inconsciente. the power of God. Bajo el poder de Dios. How would you like to have an experience like that? ¿Cómo usted quisiera tener una experiencia como esa? Hallelujah. Aleluya. When the Spirit of the Lord came upon Saul, he was turned into another man. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre Saulo, él se convirtió a otro hombre. When the power of God comes upon us, we are going to change. Y cuando el poder de Dios venga sobre nosotros, nosotros cambiaremos. We're not going to be the same after this convention. No seremos lo mismo después de esta In the day convención. of his power, thy people will be made willing. Porque en el día de tu poder, tu pueblo estará dispuesto. We're going to do the will of God. Nosotros vamos a hacer la We're gonna voluntad de answer the Dios. call of God. Vamos a contestar al llamado de Dios. Praise be to God. Alabado sea Dios. The next morning, Y la siguiente mañana, the boy woke up el joven despertó perfectly fine. completamente But bien. God had did a work in his life. Pero Dios hizo una obra en su vida. And he's married and has two beautiful children. Él ahora está casado y tiene 2 hijos And hermosos. he's going on with the Lord. Y él continúa con el Señor. What do we need? ¿Qué es lo que We necesitamos? need power. Necesitamos We poder. need Holy Ghost power. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Now going back to Paul and Silas, Ahora regresando a Pablo y Silas, it was at midnight.
Fue a medianoche. There's something about praying at midnight. Hay algo acerca de la oración de medianoche. And that's what we rebuke and bind all the demons and devils. Es cuando nosotros reprendemos y atamos a los demonios y a los diablos. Because they was in that prison. Porque ellos estaban en esa prisión. And the prison doors were shut. Y las puertas de la prisión estaban But cerradas. they began to sing and praise God. Pero ellos comenzaron a cantar y a alabar a Dios. And as they began to pray and sing, Y cuando ellos empezaron a orar y a the alabar, power of God came. el poder de Dios vino. The power of God came. El poder de Dios vino. And it began to shake that prison. Y empezó a sacudir esa And prisión. all of a sudden the foundations were Y broken. de repente los fundamentos fueron Because of rotos the power of God. por causa del poder de And then Dios. all of a sudden Y de repente the gates began to shake. las puertas empezaron a And Paul and crujir. Silas began continue to sing. Y Poder y Silas continuaron And praise cantando God. y alabando a And Dios. then the prison doors were Y las open. puertas de las prisiones se abrieron. Hallelujah. The Aleluya. foundations were broken. Los fundamentos se abrieron. Aleluya. Because of the power of God. Por causa del The poder power de of Dios. God. El poder The power de of Dios. El God. poder We de need Dios. Holy Ghost power. Necesitamos We del need poder Holy del Ghost Espíritu power. Santo. Can we shout Podemos hallelujah? gritar entonces aleluya. Hallelujah. Aleluya. One more time. Una vez Hallelujah. más. Aleluya. One more time. Una vez Hallelujah. más. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Praise be to God. Alabado sea Dios. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. You know, the Bible says La Biblia nos dice that same spirit que el mismo Espíritu that raised up Jesus from the dead que levantó a Jesús de entre los muertos would also raise us up. nos levantará también a nosotros. At the coming of the Lord, A la venida del Señor, the Holy Spirit is going to raise us up. el Espíritu Santo nos va a levantar. Those who belong to Him, Aquellos que le pertenecen a Él, those who have obeyed Him. aquellos que le han obedecido a Él, And water baptism. en bautizo en agua. Of course, salvation, water baptism. Por supuesto, salvación, bautizo en Baptism of the agua, Holy Spirit. bautizo del Espíritu Santo. Praise be to God. Alabado sea Dios. The Holy Spirit is going to raise them up. El Espíritu Santo nos va a levantar. Praise be to God. Alabado sea Dios. And the Bible says Y la Biblia dice the Lord is going to descend from heaven with a shout. que el Señor descenderá de los cielos con grito. And I can imagine what that shout is going to be like. Y no podemos imaginarnos cómo va a ser ese grito. Now, everybody's not going to hear that shout. Y no todos escucharán ese grito. Only the dead in Christ. Solo aquellos, los muertos en And Cristo. all of us that are alive and remaining Y todos nosotros que estemos vivos y permanezcamos. and living our lives for the Lord. Y aquellos que han vivido para el Señor. He's going to descend from heaven Él descenderá de los cielos with a shout. con grito. He's going to say, come out. Él dirá, asciende, And sube. those graves are going to open. Y esas tumbas se abrirán. And all of us that are alive, Y todos nosotros que estemos vivos, we're going to go up nosotros subiremos by the power of God. por el poder de The Dios. power of God is El gonna quicken poder us. de Dios. The power of God is going to anoint us. Es el poder de Dios que nos va a And we're going to ungir. be caught up. Y nosotros vamos a ser That raptados. day is coming. Y ese día I know viene. we're waiting for it. Yo sé que usted está esperando por But hecho. he that tarry, Pero el que tarda, he will come. el que tarda It's vendrá. coming, child of God. Él viene, hijo de And it Dios. may be even during this Y tal convention. vez sea durante esta convención. The power. El poder. The power. El poder. The power. El poder. The power. El poder. Can we praise the Lord? Podemos alabar al Señor. Aleluya. Hallelujah. Praise be to God. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Praise the Lord. Alabe al Señor. Hallelujah. Aleluya. Praise the Lord. Alabe al Señor. The word of God says La palabra de Dios dice that we are kept also by the power of God. que nosotros somos guardados también por el poder de Dios. Here's another example. Esto es otro ejemplo. In Acts chapter 4, En Hechos capítulo 4. Acts chapter 4, Hechos capítulo 4. and we'll read verse Vamos a leer 31. el verso 31. hallelujah. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló,
y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Praise be to God. Alabado sea Dios. This is how our prayer meetings should be. Es así como deberían de ser nuestros cultos de oración. When they had prayed, Cuando hubieron orado, what happened to the place? ¿qué sucedió en el lugar? The place was shaking. El lugar empezó a temblar. That was the power of God. Ese era el poder de Dios. When they prayed, Que cuando ellos oraron, the power of God came. el poder de Dios llegó. And that place was shooken. Y ese lugar And tembló. they were filled with power. Y fue lleno de And poder. began to speak the word of Y God ellos empezaron a hablar la palabra de Dios with boldness. con denuedo. We need that power. Nosotros necesitamos ese poder. Especially in these days that we're living. Especialmente en estos días que estamos viviendo. There are so many things that are happening outside. Porque hay muchas cosas que están sucediendo afuera. And what's going to keep us is the power of Y lo God. que nos va a guardar es el poder de Dios. What's going to help us to stand Lo que nos va a ayudar a mantenernos firmes is the power of God. es el poder de And Dios. we need that power. Y nosotros necesitamos ese poder. Praise be to God. Alabado sea Dios. And we see here in Luke chapter 24, Y vemos aquí en Lucas capítulo 24, again, verses that we all are familiar with. una vez más versos en los cuales nosotros estamos muy familiarizados. But it's good to remind ourselves. Pero es bueno que nos recordemos Here in Luke chapter 24, aquí en Lucas capítulo 24. this is where Jesus told his disciples Esto es cuando Jesús le dijo a sus discípulos to go and wait in the city of Jerusalem que fueran y esperasen en la ciudad de Jerusalén till they receive that power. hasta que ellos recibieran ese poder. We'll read that. Vamos a leer esta parte. And behold, I send unto you the promise of the Father, Y he aquí que yo os digo, envío a ustedes la promesa del but tarry Padre, ye in the city of Jerusalem pero permanezcáis aquí en la ciudad de Jerusalén until you be endued with power. hasta que seáis investidos de poder. That means baptized into power. Esto significa ser bautizados en poder. In this convention, En esta convención, God wants to give some of us that experience. Dios quiere dar a algunos de nosotros esa experiencia. Are you ready? ¿Está usted listo? When the power of God comes upon you, Cuando el poder de Dios venga sobre oh, usted, it's going to be glorious. va a ser glorioso And it's also going to transform you. y también le va a transformar a You're not going to be usted. the same person that you Usted ya no are. será la misma persona que usted es. And he told them to go and wait in Jerusalem Él les dijo que fueran y esperasen en Jerusalén till you be baptized, hasta que ustedes sean bautizados, endued with power investidos de poder from on high. de lo alto. And we know that when the Holy Ghost came upon them, Y nosotros sabemos que cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, the first convention, esa convención corta, there in Acts chapter 2, esta la vemos aquí en Hechos capítulo 2, when the Holy Ghost came upon the disciples, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los the discípulos, first one that rose up and began to preach, el primero que se levantó y comenzó a predicar, and that was Peter. ese fue Pedro. He preached the word of Él God predicó la palabra de under Dios the anointing, bajo la unción, because the Spirit gives life. porque el Espíritu da vida. The law of Moses brought death. La ley de Moisés era muerte. That's why we need the Holy Ghost. Es por esto que necesitamos al Espíritu Santo. We need the Spirit of God to come upon us. Necesitamos que el Espíritu de Dios venga sobre And when nosotros. Peter preached, Y cuando Pedro predicó, there was conviction. hubo convicción. 3,000 were saved. 3,000 fueron salvos And they took water y baptism. tomaron bautizo en And agua they received the Holy y Ghost. recibieron el Espíritu Santo. But before this experience, Pero antes de esa we experiencia, all know Peter told Jesus, nosotros sabemos que Pedro le dijo a Jesus, Jesús, I'm going to go all the way with you. Jesús, yo iré contigo hasta el final. And we know what happened. Y usted y yo sabemos lo que pasó. There came when Peter was tested. Llegó ese tiempo cuando Pedro fue probado. And there was one experience when they said, well, you was with him. Y cuando llegó el momento cuando le preguntaron, ¿tú estabas con I él? don't know the man. Yo no conozco a ese hombre.
And he denied Jesus Y él negó a Jesús because he didn't have the strength. porque él no tenía la fuerza. He didn't have that Él anointing. no tenía esa He unción. denied him 3 times. Él lo negó 3 veces. But on the day of Pentecost, Pero en el día de Pentecostés, we all know Acts chapter 2. nosotros conocemos Hechos When capítulo the 2. power of God came, Cuando el poder de Dios it vino, was like a mighty rushing wind. era como un viento que soplaba recio. And the fire of God came down upon Y el them. fuego de Dios descendió desde el cielo. And they received the Holy Ghost in power. Ellos recibieron el Espíritu Santo en And poder. those around them was witnessing Y this. aquellos que estaban a su alrededor fueron And they testigos, heard everyone speaking their own language. escuchándolos hablar en su propio So they lenguaje. were speaking the language. Entonces ellos hablaban en un It was that lenguaje. heavenly language. Ese era el lenguaje celestial. Praise be to God. Alabado sea Dios. When we speak in that heavenly language, Cuando nosotros hablamos ese lenguaje we speak celestial, mysteries to God. hablamos misterios con Dios. No man understands, Ningún hombre but entiende, God does. pero Dios And they was entiende. under that anointing. Ellos estaban bajo esa And unción they went out into the world. y después fueron al mundo. And they did not turn the world upside down, No fueron ellos los que pusieron al mundo de cabeza, because the world is already upside down. porque el mundo ya estaba de cabeza, They turned the world upside right. sino que ellos volvieron al mundo a su lugar They preached the correcto, gospel. predicando el This evangelio. gospel should be preached in all the world. Porque este evangelio debe de ser predicado por todo el mundo. And then the end shall come. Y después el fin And vendrá. God wants us to be doing that in these Y Dios days. quiere que nosotros hagamos eso en estos días. We all believe we are living in the last moments of time. Porque todos creemos que estamos viviendo en los últimos momentos del tiempo. And we need the Holy Ghost. Y nosotros necesitamos al Espíritu Like I said Santo. again, after the Holy Ghost comes upon you, Como dijo él, después que el Espíritu Santo venga sobre ustedes, you shall be his witnesses. ustedes serán mis testigos. Praise be to God. Alabado sea Dios. And we got to be out there and preaching the word. Nosotros tenemos que estar allá afuera predicando la palabra. God is preparing souls Dios está preparando las almas that when you and I go and preach the word, para que cuando usted y yo vayamos y prediquemos la palabra, their hearts will be ready to sus receive. corazones estén listos para recibir. And one thing that Jesus said, Y una cosa que Jesús dijo, be occupied until I come. dice, estad Occupy. listos hasta que yo venga, estad ocupados hasta que yo venga. Do the work of an evangelist. Entonces hagan el trabajo de un evangelista. Wherever we go, Donde sea que nosotros vayamos, wherever we are, donde sea que nosotros whatever we're estemos, doing, cualquier cosa que estemos preach the word of haciendo, God. prediquemos la palabra de Dios. Jesus is coming soon. Jesús viene pronto. God has given you the anointing. Dios le está dando a usted la unción. And God wants that anointing to grow and grow. Y Dios quiere que esa unción crezca y crezca. Praise be to God. Alabado sea Dios. I told the story Yo les conté esta historia how recently we had revival meetings de cómo recientemente tuvimos servicios de avivamiento in one of our churches there in Florida. en una de nuestras iglesias en la Florida. And the Lord was moving in the baptism of the Holy Spirit. Y el Señor se estaba moviendo con bautizo en el Espíritu Santo. And so many received. Y muchos recibieron. And even the little children, Aún los niños they were pequeños, receiving the Holy Ghost. ellos estaban recibiendo el bautizo del Espíritu It was Santo. so glorious. Fue tan glorioso. And then there was one Y family después hubo una that familia had 3 children. que tienen 3 hijos And they all 3 received. y los 3 recibieron. But this is the way they received. Pero esta es la forma en que ellos One recibieron. boy and 2 girls. Un niño y 2 niñas. The boy received the Holy Ghost and power on Friday night. El varón recibió el Espíritu Santo con poder el viernes en la noche. The other girl, the oldest girl received the Holy Ghost on Saturday night. Y la niña mayor recibió el Espíritu Santo el sábado en la noche. The younger girl received the Holy Ghost on Sunday morning. Y la hembrita menor recibió el Espíritu Santo el domingo en la mañana. 1, 2, 3. 1, 2 y They all were 3. filled. Los Hallelujah. 3 fueron llenos. I thought that was very interesting. Yo pensé que eso fue algo interesante. God's ways are not our ways. Los caminos de Dios no son nuestros His caminos. thoughts are not our thoughts. Y sus pensamientos no son nuestros Praise be to pensamientos. Alabado sea Dios. So, in this convention, Así que en esta convención, God wants to give us a new anointing. Dios quiere darnos una nueva He wants to give unción. us power. Él quiere darnos poder. And here's another
point here. Y este es otro punto aquí. In 2 Corinthians chapter 10, En 2 de Corintios capítulo 10, 2 Corinthians 10, 2 de Corintios capítulo 10, and we'll read verse 4. vamos a leer verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 10. Okay, so here we see Aquí vemos that the weapons of our warfare are not carnal, que las armas de nuestra milicia no son carnales, but mighty through God. sino poderosas en Dios And the pulling down of strongholds. para la destrucción de fortalezas. And we know the word of God tells us Y nosotros sabemos que la palabra de Dios nos dice in verse 3, though en verso 3, we walk in the flesh, we do not war after the flesh. pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne. So there are things that come against us. Entonces hay cosas que vienen contra nosotros And the Bible says that we have to pull down the strongholds. y aquí la Biblia nos dice que nosotros debemos destruir fortalezas. And one of the things that come against us, Y otra de las cosas que viene contra nosotros, as I mentioned earlier, como les mencioné anteriormente, and that is sickness. eso es enfermedad. A lot of God's people have all different kinds of infirmities. Muchas personas del pueblo de Dios tienen distintos tipos de enfermedades, But we got to pull down those strongholds. pero nosotros debemos de destruir esas fortalezas. The Lord is our healer. El Señor es nuestro sanador. The Bible says that God anointed Jesus. La Biblia nos dice que Dios ungió a Jesús And he healed all manner of sickness. y Él fue y sanó todo tipo de All enfermedades, manner of disease. todo tipo de males. So we got to go and bind the strong man. Entonces nosotros debemos de ir y atar a ese hombre And fuerte. tonight as we come to the altar and get filled with the power of God, Y esta noche cuando vengamos al altar y seamos llenos del poder de Dios, you know what that strong man may be usted sabe cuál es ese hombre in fuerte your life. en su vida. But as you stand in faith, Pero cuando usted viene en we're fe, going to get to that in a moment. vamos a hablar de eso en un You momento. stand firm Usted esté seguro, and you resist the enemy, resista al enemigo and he shall y flee. él huirá. Praise be to God. Alabado sea Dios. We have to bind the spirit of sickness. Nosotros debemos de atar ese espíritu de enfermedad. Again, Jesus healed all the sick. Jesús sanó a todos los enfermos. And no matter what sickness it may Y no be, importa cuál sea el tipo de enfermedad. don't look at the sickness. No mire usted a la enfermedad. Look to the healer Mire al sanador and pray. y ore. A fervent prayer will do much. Porque la oración ferviente obrará I mucho. didn't say anything about feelings. Yo no digo nada acerca de sentir algo, You stand here in the presence of God sino que usted párese aquí en la presencia de and Dios exercise your faith. y ejercite su And fe. you do have faith. Y si usted tiene fe, It might not be much faith, tal vez no sea una fe but grande, God has given every one of us a measure of faith. pero Dios nos ha dado a todos nosotros aquí una medida de And you fe. stand in the presence of God. Y usted esté aquí en la presencia de Dios, We don't walk by sight. porque no caminamos por We walk by vista, faith. sino que caminamos por And fe. faith is the confidence Y fe es la evidencia, of the things hoped for, es la evidencia de las cosas que the esperamos, things not seen. las cosas no vistas. And you stand in the presence of God Y usted estando de pie en la presencia de Dios, under the anointing, bajo la the unción, power of con el God, poder de and Dios, you tell that y sickness, usted dígale a esa enfermedad, I shall not be moved. yo no seré And in the conmovido. name of Jesus, En el nombre de this Jesús, convention, esta I'm convención, gonna be healed. en esta convención You seré sanado. sickness. Tu enfermedad, I would not see you no more. ya no te veré más. Forever. Por siempre, 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 Forever. por In siempre. the name of En Jesus. el nombre de Praise be to Jesús, God. alabado sea Dios, Hallelujah. aleluya. Praise the Lord. Alabe al Señor, aleluya. There's going to be a convention of power. Esta será una convención de poder. God is going to give us a new anointing, Dios nos dará a nosotros una nueva a unción, new power,
un nuevo to poder tread upon all the power of the enemy. para poder aplastar todo el poder del And enemigo. listen, child of God. Escúcheme, hijo de Dios. Listen, child of God. Escúcheme, hijo de Nothing Dios. shall hurt you. Nothing shall hurt Nada you. le dañará a usted. Nothing. Nada. Nothing. Nada. Nothing. Nada. Nothing. Nada. Nothing. Nada. Hallelujah. Nada. Aleluya. Praise be to God. Alabado sea Dios. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. God wants to heal the sick. Dios quiere sanar al enfermo. I know we can all share different testimonies, Yo sé que todos podríamos compartir distintos testimonios, but God is glorified pero Dios es glorificado when we are healed. cuando nosotros somos Our sanados, bodies is the temple of the Holy Spirit. porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu And we Santo glorify God in our y bodies. nosotros glorificamos a Dios en nuestros cuerpos. Praise be to God. Alabado sea Dios. There are three main enemies tonight I want you to focus on. Hay tres enemigos en los cuales quiero que usted se enfoque en esta noche And we're going to get the power. y vamos a recibir el poder And they're not going to stand before us no more. y ellos no estarán delante de nosotros más. Again, number one is sickness. Número uno, ese enemigo es la enfermedad. Gracias. Sickness. Enfermedad. Oh, dear child of God. Oh, amado hijo de Dios, God wants to heal you. Dios quiere sanarle. Only believe. Solamente crea And you will see the y healing. usted recibirá sanidad. Praise be to God. Alabado sea Dios. Number two, Enemigo número how dos, God anointed Jesus with the Holy Ghost and power. de cómo Dios ungió a Jesús con el poder del Espíritu Santo. And he went about doing good everywhere. Y él fue e hizo el bien por todo lugar. Listen, Escúcheme. healing all those that was oppressed. Él sanó a todos los que estaban oprimidos. There's no room in the house of God No hay lugar en la casa de Dios for depression. para la depresión. Jesus healed all those that was depressed. Jesús sanó a todos aquellos que estaban deprimidos. Notice it says he healed them. Note aquí que él dice que él los sanó. That means it's a sickness. Lo que significa que la depresión es una enfermedad. And you got to be healed from Y usted that. necesita ser sanado de eso. Praise be to God. Alabado sea Dios. And the devil would like for us to be down Las mentiras del enemigo tienen que ser aplastadas. and discouraged. El desánimo. No, we are not to be that way. Nosotros no tenemos que estar desanimados. Because we don't walk by sight. Porque nosotros no caminamos por We vista. walk by faith. Caminamos por fe. And when you feel that spirit trying to come upon you, Cuando nosotros sentimos que ese poder quiere bajar sobre you got to nosotros, stand firm usted tiene que pararse and say, firme in the name of y Jesus, diga en el nombre de get Jesús. back in Jesus' name. Hazte atrás en el nombre de Jesús. Praise be to God. Alabado sea Dios. And that enemy will run. Y ese enemigo huirá. Praise be to God. Alabado sea Dios. Number three, Enemigo número 3. remember the first is sickness, Recuerda, el enemigo número 1 es enfermedad. second is oppression, El segundo es depresión and u third, opresión. number three, Y enemigo número 3, number three, listen, escúcheme. number three, El enemigo número 3 discouragement. es el desánimo. Some get discouraged so easily. Algunos se desaniman tan fácilmente. The Bible says in Isaiah 42, La Biblia nos dice en Isaías capítulo 42 Jesus was never discouraged. que Jesús nunca se desanimó. We are not to be discouraged. Y nosotros no tenemos que desanimarnos. Jesus was never discouraged. Jesús nunca se desanimó. We don't have to read the verse, but Isaiah 42 verse 4. Isaías 42 verso 4 no tenemos que It's leerlo, speaking about Jesus. pero aquí nos habla acerca de He was Jesús. not discouraged. Él no fue desanimado. And that's what the enemy wants. Y esto es lo que el enemigo quiere. He knows that he's not going to stop you from going forward. Él sabe que no le puede detener a usted de He proseguir. knows he's not going to make you backslide. Él sabe que él no puede hacer que usted se He descarríe. may try, Él va a tratar, but what he does,
Pero lo que él hace is try to come and discourage us. es que viene a tratar de desanimarnos. That's why we never should walk by sight. Es por esto que nunca debemos de caminar por vista, Never by the circumstances of things. ni tampoco por las circunstancias de las cosas, The just shall live by faith. sino que el justo por la fe vivirá. Praise be to God. Alabado sea Dios. And when you feel that thing trying to come upon you, Así que cuando usted vea esa cosa venir sobre usted, steadfast, póngase firme, resist it resístalo in the name of the en el Lord. nombre del The Señor, joy of the Lord is our porque el gozo del Señor es strength. nuestra Hallelujah. fuerza. Praise be to Aleluya. God. Alabado sea Dios. And that's why we should always rejoice in the Lord. Es por esto que siempre nos debemos de regocijar en el Señor, If we lose the joy of the Lord, porque si perdemos el gozo del Señor, we lose our strength. perdemos nuestra You fuerza. got to always keep the joy of the Lord. Usted debe de conservar el gozo del Señor siempre. And that discouragement. Y ese desánimo, And some people get this. Listen, escúcheme, some people get discouraged by the littlest thing. algunas personas se desaniman por las cosas más pequeñas. If this little thing gets you down Si esa cosa tan pequeña lo desanima, and discouraged, lo desanima a usted, your strength is small. su fuerza entonces es pequeña. You've got to be strong in the Lord. Usted tiene que ser fuerte en el the Señor, power of His might. en el poder de su He fuerza. says, I give you power Él nos dice, yo te he dado to poder tread upon serpents para and scorpions. pisotear serpientes y And escorpiones all the power of the y enemy. todo el poder del enemigo. Not some of his power, No algo de su poder, but all of his sino power. todo su poder. Our God is almighty. Nuestro Dios es el He's Todopoderoso. all powerful. Él es el Todopoderoso. And when he speaks a word, Y cuando Él habla la palabra, just like on the day of creation, así como en el día de la creación, he just spoke a Él tan word. solo dijo la palabra. He said, let there be. Dijo, sea hecho. And there was light. Y allí hubo luz. Hallelujah. Praise be to Aleluya. God. And tonight, Y en esta noche, God will give you a word of faith Dios le dará a usted una palabra de fe with power. con poder. The word of God comes with La power. palabra de Dios viene con poder. And when you feel that Y anointing cuando usted reciba esa and unción that power, y ese poder, then you exercise entonces usted ejercítelo. your faith in God. Ejercite su fe en Dios. Praise be to God. Alabado sea That Dios. means you stand in God's presence. Esto significa que usted va a estar de pie en And la say, presencia "God, de I Dios. believe. Y dígale, Dios, yo te creo. Lord, I believe. Señor, yo te And creo. you confess the word Y of usted faith. confiese la palabra de fe. Don't go by your feelings. No vaya usted de acuerdo a sus Don't go sentimientos. by the circumstances. No mire usted las It's circunstancias, that word of faith sino por esa palabra de that God fe. has put in your heart. Esa palabra de fe que Dios está poniendo en su Now, corazón. all of us have faith. Todos nosotros tenemos fe, Some more than others. algunos más que otros. But God wants us to give us more faith. Pero Dios quiere darnos más fe. It says looking unto Jesus. Mirando a Jesús, We get more faith by looking unto Jesus. recibimos más fe viendo a Who's Jesús, the author and the finisher of our faith. quien es el autor y consumador de And nuestra it's fe. faith. Y It's faith es por fe. that pleases the heart Y of es God. la fe la que complace el corazón de Dios. And when God sees that Y faith, cuando Dios mira nuestra He fe, said, when I come to this convention, Él dice, cuando yo vengo a esta convención, shall I find faith here? encontraré fe en este He could be, lugar. oh, there's faith there. Él dice, yo veo fe And allá, over there. y allá, And there. y allá, And back there. y allí. Then He's pleased with Y that Él faith. está complacido con esa Then fe. God says, Y después Dios dice, let it be. hágase, Let it be. sea hecho. And the miracle takes Y el place. milagro toma lugar. God has healed you, Dios le ha sanado, delivered you, liberado, revived you, revivido, given you a new anointing. le ha dado una nueva unción. Praise be to God. Alabado sea Dios. What we need Lo que from the necesitamos very first night of the desde la convention, primera noche de esta we convención, need the power of lo que God. necesitamos es el poder de Dios, The anointing breaks the yoke. porque la unción rompe el The yugo. power of God will come and break that El thing. poder de Dios viene a romper esa cosa. Child of God, tonight, Hijo de Dios, en esta God wants to noche do something in your Dios life. quiere hacer algo en su vida. Not tomorrow, No mañana, and not Saturday, no el sábado, not Sunday. ni el domingo. Ahora, No, ahora, no. noche aquí en la iglesia,
muchacho en el Power. nombre de Jesus. Power. Poder. Power. Poder. Hallelujah. Aleluya. Are you ready? ¿Está usted listo? Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. I believe God wants to really do a miracle. Yo creo que Dios quiere hacer un milagro. There's somebody here tonight. Hay alguien aquí en esta noche You need a miracle. que necesita un milagro. And you know who you are. Y usted sabe quién es. If you would take a step of faith Si usted va a dar ese paso de and fe let the power of God come upon y you, permite que el poder de Dios venga sobre usted, that power ese poder is going to transform you. va a transformarle a usted. You're going to be healed. Usted será sanado. You're going to be delivered. Usted será liberado. And let me close with Y this. voy a cerrar con esto. While the singers are getting ready. Mientras que los que cantan se preparan. You know, all of us, we've been waiting for miracles. Hemos estado esperando por milagros. And we ask, Lord, why, Lord, we don't see miracles? Y hemos preguntado, Señor, ¿por qué es que no vemos milagros? God is the same yesterday, Dios es el mismo ayer, today, hoy and forever. y siempre. I'm the Lord, I change not. Yo soy el Señor y no cambio. And he said, in these days that we're living, Y en estos días que estamos viviendo, he's going to even do greater works. Él va a hacer cosas más grandes. I want to show you a miracle. Yo quiero mostrarle a ustedes un Oh, milagro. Pastor, you're going to show me a miracle? Pastor, ¿me va a mostrar usted un milagro? I'm going to Sí. show you a miracle Sí, right now. yo le voy a mostrar a usted un milagro en este momento. Well, Pastor, I've been waiting for so long. Pero pastor, yo he estado esperando por tanto I wanna see a tiempo. miracle. Yo quiero ver un Because I milagro. read it here in the Bible. Lo leemos aquí en la Biblia. There's so many miracles. Hay muchos milagros But aquí. why am I not seeing miracles? Pero porque entonces yo no veo ningún milagro. Let me show you a miracle. Déjeme mostrarle a usted un Okay, milagro. here it is. Let me show you. Aquí está, se lo muestro. I'm going to show you a miracle. Voy a mostrarle un milagro. I want you to take your eyes Quiero que usted tome sus ojos, and look down at yourself. mírese a usted mismo. You're a miracle. Usted es un milagro. You're a miracle. Usted es un You're in the milagro. house of God. Usted está Can aquí we en la praise casa God? de Dios. Alabemos a Dios. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Hallelujah. Can we all stand for a moment? Podemos ponernos todos de pie por un momento. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Before we come forward, Antes de pasar al frente, we're going to just praise God vamos a alabar a Dios in one accord. juntos And we're going to get filled with that power. y vamos a ser llenos con ese poder. And as we get filled, Y mientras que seamos llenos, God is going to do wonders. Dios va a hacer maravillas. And you're going to go home tonight Y usted se irá a casa en esta and say, noche something happened to me. y dirá, algo ha sucedido conmigo. I have experienced a new power. Yo he experimentado un nuevo poder. God has done something in me. Dios ha hecho algo He has en mí. answered my prayer. Él ha contestado mi oración. Dear child of God, Amado Hijo de Dios, He's here. Él está aquí. He's touching you. Y Él está tocando a He's usted. reviving you. Él está avivando a He's usted. healing you. Él está He's giving you sanándole. new power. Él está dando nuevo poder. Praise be to God. Alabado sea Dios. While we're standing in God's Mientras que presence, usted está de pie en la presencia de Dios, remember we're talking about the power of God. recuerde que hemos estado hablando del poder de Dios. He says, I give unto you power Él nos dice, yo les he dado a usted poder over all the power of the enemy. sobre todo el poder del enemigo. We're going to now get filled with the power of God. Vamos ahora a ser llenos con el poder de Right where Dios. we're standing, Allí en ese lugar donde estamos de pie, we're going to get filled with God's power. vamos a llenarnos del poder de Dios. And as we get filled, Y mientras que seamos we're llenos, going to exercise our faith in God. vamos a ejercitar nuestra fe en And you Dios. just say, God, thank you Y dígale, Dios, gracias for healing me. por sanarme. And you tell the Lord what Y it usted is. dígale al Señor de lo que le ha And sanado. that thing is going to be Y gone. esa enfermedad se irá. Tonight, Esta noche. Tonight. Esta noche. Hallelujah. Aleluya. I'm going to count to 3. Voy a contar a 3. And then on the count of 3, Y al contar 3, you just started praising God usted empiece a alabar a Dios. and getting filled Y sea lleno with the power of con el God. poder de Dios. Open your mouth Abra wide su boca grande. and I will fill it. Él dice, abre tu boca y yo la ready. llenaré. Prepárese. Get ready. Prepárese. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. 1. 1. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Hallelujah. Aleluya.
tocando. Él está Amén. tocando. Aleluya. Let's all come forward. Pasemos todos al frente. Hallelujah. We're going to get filled with that Vamos power. a llenarnos de ese More poder. and more and more. Más y más y More más. and more and more. Más y más Come y forward. más.